Hola a todos, bueno, vamos a continuar con nuestro ciclo de videos, en este caso viendo las diferencias entre los tipos societarios, efectos legales y efectos contables. En lo que hace a los efectos legales, en este cuadro que ven acá van a poder ver las diferencias fundamentales, sobre todo para tener en cuenta un resumen de digamos, a efectos de que, por ejemplo, tengan que recomendar a un grupo de personas qué tipo de sociedad podrían llegar a integrar. Fíjense que primero que tenemos es la cantidad de socios. Siempre vamos a ver que la sociedad colectiva, que es la que aparece en la segunda columna, o sea, la primera sociedad, va a tener una tendencia más a ser simple, pequeña y una sociedad más de confianza, ¿sí? Por eso se recomienda por lo general la sociedad colectiva para explotaciones pequeñas y entre personas que se conocen. La SRL se llama una sociedad híbrida porque es mixta, es decir, está en el medio entre lo que es una colectiva y una anónima. Con respecto a la sociedad anónima, es de las sociedades, de las tres más importantes, la sociedad más compleja. Es aquella que puede ser abierta o no, por ejemplo, y que además tiene una complejidad mayor. Por eso tiene algunas limitaciones que no tienen las otras con respecto a la complejidad. La SAU ya sabemos que tiene prácticamente la misma legislación que la sociedad anónima porque es una sociedad anónima, pero tiene como particularidad que es unipersonal. Y la SAS es una nueva sociedad que tiene como principal cuestión que es una mezcla de las anteriores, pero además que se puede constituir por medios digitales. Eso es lo más importante que tiene. Entonces, yendo a el llano de las características, fíjense que con respecto a la cantidad de socios, antes lo único relevante con respecto a la cantidad de socios era que la SRL permitía tener 50, hasta 50, perdón, como máximo. Pero ahora fíjense que, digamos, con el agregado de la SAU y la posibilidad de la SAS de tener sociedades de un único socio, todas las sociedades tienen que determinar si admiten uno o dos o más, ¿sí? En el caso de la colectiva, sigue siendo como antes, no se puede tener sociedad colectiva de un socio, o sea que es dos o más. Lo mismo con la SRL y lo mismo con la sociedad anónima común, ¿sí? Salvo la SRL, como decíamos, tiene un máximo de 50, las demás no tienen máximo. La SAU es de 1, sí o sí, mínimo y máximo, porque es unipersonal, y la SAS es de 1 o más, ¿sí? Tampoco con límite. Fíjense el tema del capital mínimo. El tema del capital mínimo, como les decía hoy, marca un poco la complejidad de la sociedad. Si una sociedad colectiva no tiene un capital mínimo, quiere decir que puede tener el capital que necesite y que pueda generar para su actividad. Obviamente la ley dice para cualquier tipo societario que a pesar de no haber un capital mínimo, este debe guardar una relación razonable con el objeto declarado. Es decir, que si yo tengo un objeto que se define como una actividad que requiere mucho capital y tengo poco capital, ahí hay una inconsistencia importante en cuanto al capital y al objeto. Pero no hay un importe cuantitativo definido para la colectiva o para la SRL. Sí lo hay para la sociedad anónima, que si bien es actualizable, hace mucho que no se actualiza, sigue siendo de 100.000 pesos, que para los números de hoy no es mucho, pero en su momento lo era. La SAU lo mismo porque es una sociedad anónima, o sea, como decíamos hoy, se van a repetir mucho las características de la anónima a la SAU. Y la SAS tiene otro límite que es el de 2 salarios mínimos vitales y móviles. O sea que tendríamos que sumar 2 salarios mínimos vitales y móviles que van cambiando con una frecuencia, digamos, periódica y que se puede consultar buscando salario mínimo vital y móvil en el Ministerio de Trabajo, en Internet. Em, la SAS lo que tiene de bueno es que al haber puesto ya directamente un valor que se actualiza solo, como el salario mínimo vital y móvil, no necesita actualizarlo, directamente se actualiza solo con el salario. En caso de la sociedad anónima, la ley puso 100.000 en el texto de la ley, o sea que se tiene que modificar ese artículo de la ley para poder modificar el importe. Bueno, una de las cosas más importantes que definen a las sociedades son el régimen de responsabilidad. Fíjense que en todos los casos es limitada menos en la sociedad colectiva, ¿sí? La sociedad colectiva tiene una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, es decir que lo que quiere decir en resumen esto es que los acreedores de la sociedad pueden ir contra el patrimonio personal de los socios. Por eso les dije que era una sociedad pequeña y de confianza. Se supone que si tenemos una sociedad pequeña, no nos vamos a endeudar por muchísimo dinero porque no lo necesitamos. Y si es una sociedad de confianza, se supone que nadie se va, hablando mal y pronto, a borrar, sino que todos nos vamos a hacer cargo de las deudas que tengamos.
¿Qué significa subsidiaria, ilimitada y solidaria? Bueno, ilimitada lo que les dije recién. No se limita solamente al capital social, sino también al patrimonio personal de los socios. Subsidiaria lo que hace es ponerle una orden, es decir, primero vamos contra el capital de la sociedad. Y si el capital de la sociedad no alcanza, ahí recién vamos contra los socios. Eso quiere decir subsidiario. Quiere decir que la principal deudora es la sociedad, y si la sociedad no puede hacerse cargo, ahí vamos contra los socios. Solidaria quiere decir que no es proporcional, o sea que no es que cada uno dice, bueno, listo, yo ya te pagué mi parte, perdón, te pagué mi parte, sino que todos son responsables por igual de la sociedad, de la deuda entera. ¿Mm? Bien, las demás son limitadas a el capital suscripto. En el caso de la SRL dice a las cuotas, porque así se llama el capital de las SRL. En el caso de la SA dice acciones, porque así se llama el capital, cómo se divide el capital en la sociedad anónima, y la SAU. Y con respecto a la sociedad por acciones simplificada, dice que está limitada también a la integración de las acciones. ¿Bien? Bien. ¿Cómo se puede constituir una sociedad? Ahí tenemos la diferencia con respecto a la complejidad que tiene la sociedad anónima, que es la única que exige el instrumento público. Por acto único es cuando es un contrato entre privados y es una sociedad cerrada, y por suscripción pública es cuando hay posibilidad de que se adhiera un accionista que quiera poner capital, ¿sí? Para esa sociedad porque le interesó el proyecto o porque quiere aportar. Todos los demás casos se puede hacer por instrumento público o privado con firma certificada. Instrumento privado es un contrato que hacen entre privados, se certifica la firma en una escribanía, y por supuesto es mucho más barato que ir a un escribano que haga público a que haga todo el contrato, ¿sí? Eso es la diferencia que tienen fundamentalmente. La sociedad anónima siempre va a exigir más y va a ser más cara desde el punto de vista de los trámites de la Constitución porque se supone que lo puede pagar, ¿sí? Porque es una sociedad más grande. También al ser más grande y tener un capital más alto, se busca que los requisitos sean más fuertes, ¿sí? Bueno, y como dijimos, la SAS tiene como novedad que se puede constituir por medios digitales. Bueno, luego tenemos el órgano de gobierno, que en todos los casos sirve para tomar las decisiones trascendentales de la sociedad. Y tenemos reunión de socios en el caso de la colectiva. En el caso de la SRL puede ser, digamos, el contrato lo va a disponer, en realidad puede ser a través de una declaración escrita, puede ser a través de una consulta directa, ¿sí? O puede ser a través de una reunión de socios también. En el caso de la sociedad anónima, sí o sí tienen que ser asambleas, y lo mismo en la SAU, mientras que la SAS otorga libertad sobre cómo se pueden tomar las decisiones. También admite varias modalidades, como en el caso de la SRL. Por último, el órgano de administración es cómo se van a organizar el órgano que va a tener como fin ejecutar las tareas societarias, ¿sí? Por ejemplo, hacer los balances, presentar los trámites, responsable de la gestión, entre otras obligaciones. En el caso de la colectiva puede ser de a uno, puede ser en conjunto, pueden ser los socios o pueden ser terceros, puede ser indistinto, puede ser conjunto. Indistinto quiere decir que cualquiera puede ejercer un acto de administración, y conjunto es que necesita sí o sí la autorización de dos, por lo menos personas o de dos socios, para poder hacerse un acto de administración. En la SRL y en la SA y la SAU vamos a tener órganos colegiados, que quiere decir que se reúnen y toman las decisiones por mayoría para que puedan ser ejecutadas. En el caso de la SRL se denomina gerencia, y en el caso de la sociedad anónima y la SAU, directorio. Mientras que nuevamente la SAS otorga libertad para constituir el órgano de administración. Ahora vamos a ir a la parte contable. En la parte contable lo que vamos a ver es cuáles son las cuentas que se utilizan para registrar la suscripción del capital, o sea, el momento en el que los socios se comprometen a hacer un aporte de capital en la sociedad, y la integración del mismo, es decir, el momento en el que efectivamente ponen a disposición los bienes comprometidos a nombre de la sociedad. Fíjense que acá dice, se inicia una sociedad colectiva con un aporte del señor López por 12.000, la señora Castro por 150 y el señor Heredia por 80. O sea que acá solamente tenemos las participaciones, el porcentaje, no nos dice, perdón, el importe, que podría ser un porcentaje también del capital total, pero no nos dice cómo lo van a integrar, con qué bien. Entonces acá tenemos una cuenta de crédito, ¿sí? Que se va a llamar
socio López, por ejemplo, cuenta aporte, ¿sí? Y esa es una cuenta de activo para la sociedad porque la sociedad está contrayendo un crédito que se va a poner como otros créditos en el activo del socio López, en este caso, y su cuenta aporte. No tenemos ningún bien asociado todavía al aporte porque no sabemos cómo lo va a integrar. En este momento lo que tiene el socio es una deuda con la sociedad, pero como nosotros siempre registramos la contabilidad de la sociedad, vamos a registrar el crédito, o sea, el activo a favor, ¿sí? Lo mismo con los otros casos. Lo que se busca hacer tanto en la colectiva como en la SRL es definir quiénes son los socios que están adeudando. Esa es una diferencia muy importante por ser sociedades de personas o sociedades de tipo mixta a lo que va a tener la sociedad anónima, que la veremos en breve. La capital social, que es una cuenta de patrimonio neto que aumenta por el haber, y tenemos 150 más 80 son 230, serían 242.000. Ese es el aporte total y por ende va a ser el importe del capital social suscripto. O sea que a partir de este momento, estos tres socios van a tener una deuda que cubrir a favor de la sociedad, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo continúa esto. La señora Castro integra su aporte en efectivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner caja porque ingresó efectivo como activo que aumenta. Dice su aporte, tenemos que ver cuál fue su aporte. 150.000. Y acá es donde socio Castro, en realidad sería socia Castro, va a darse de baja por el mismo importe, es decir, por los 150.000. Bien, vamos a duplicar esta diapositiva para poder hacer los acentos que faltan. Entonces esos dos ya los hicimos. Vamos al tercero. El señor Heredia integra su aporte a través de mercaderías que totalizan 95.000. Acá vamos a tener también la integración de mercaderías por 95. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que fijar cuando tenemos un aporte de este tipo? Ver si el socio se había comprometido a aportar esa cantidad, se había comprometido a aportar más o se había comprometido a aportar menos. Si se comprometió a aportar más, eso se llama una integración parcial. Quiere decir que integró una parte, pero le queda por integrar una parte más, ¿sí? Eso es una integración parcial. Si se comprometió a integrar la misma cantidad, entonces hizo una integración total, que quiere decir que ya está, su participación ya está toda integrada. Pero en este caso, como podrán apreciar, tenemos una diferencia de 15.000. O sea, se aportó más de lo que se había comprometido. Acá tenemos un problema. El problema es que nosotros, si las mercaderías valen 95.000, no podemos poner un importe más bajo que ese porque valen eso. Pero tampoco podemos aumentar el aporte del socio porque en el momento del contrato él firmó que iba a aportar 80.000. La solución contable es una cuenta que es parecida pero distinta, que se llama socio heredia cuenta particular y que rige las relaciones con la sociedad y que puede ser de activo o de pasivo de acuerdo a la situación que estemos trabajando. En este caso va a ser una cuenta de pasivo porque la empresa le está adeudando al socio 15.000 pesos. No vamos a poder ni agrandar el importe del socio, ni tampoco vamos a poder achicar el valor de la mercadería. Entonces, perdón. No nos queda otra que generar esta cuenta para reflejar la deuda que ahora la sociedad tiene con el socio. Es decir, se revirtió la situación y ahora nosotros tenemos una deuda con él. ¿Mm? Por el resto, por los 15.000 pesos que quedaban ahí dando vueltas. Y el socio López integra muebles por 6.600. O sea que eso va a ser una cuenta también de activos llamada muebles y útiles. Activo que aumenta por 6.600. Y en este caso lo que tenemos es una
cuenta de activo que disminuye, que es socio López, cuenta por. Tenemos una integración parcial, porque se había comprometido a aportar 12.000 y por ahora integró 6.600. O sea que su cuenta particular todavía, su cuenta aporte, perdón, todavía tiene saldo, ¿sí? Lo integrará más adelante según lo que acuerde con la sociedad. Bien, acá tenemos el mismo caso, pero en vez de ser una sociedad colectiva, es una SRL. No lo voy a hacer todo de nuevo, por supuesto, porque solo cambia el nombre de la cuenta. Vamos a utilizar la misma cuenta, por ejemplo, vamos a hacer estos dos asientos nada más para que les quede las diferencias. Es muy similar, ¿sí? Porque a la sociedad de responsabilidad limitada también le importa saber quiénes son los socios que tienen que aportar, pero en vez de cuenta aporte se va a llamar cuota capital. Porque como ustedes saben, o como lo dijimos hace un rato, el capital de la sociedad de responsabilidad limitada se divide en cuotas capital. Entonces, para la suscripción los aumentamos por el activo, seguimos poniendo capital social, y acá cuando hacemos integración vamos reduciendo esas cuotas capital. Se utilizan los mismos criterios para el resto de las operaciones, y en el caso de que se exceda al importe también se va a utilizar la cuenta particular como la sociedad colectiva, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la sociedad anónima? La sociedad anónima no le va a interesar saber, por lo menos desde el punto de vista contable, quiénes son los que están adeudando, sino que le va a interesar saber cuál es el importe que se está adeudando. O sea, que va a utilizar una cuenta colectiva, ¿sí? Que se llama accionistas, que también es un crédito, pero que no va a especificar quién es el que está adeudando cada cantidad, ¿sí? Directamente va a poner accionistas como activo, como crédito, a capital social como patrimonio neto que aumenta por 242. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer asiento. Fíjense que acá desaparecieron todos los socios. Señora Castro integra su importe en efectivo. Bueno, me fijaré cuánto es lo que adeuda la señora Castro. Ponemos caja como ya hemos hecho. Accionista por... Entonces ahí es un activo que aumenta con un activo que disminuye. Por, en este caso eran 150. Y así sucesivamente, o sea, todas las integraciones van a respetar los bienes que se estén integrando, pero en este caso van a darse bajo una cuenta colectiva que se denomina accionista, ¿sí? No vamos a discriminar por socio. En el caso que tengamos eh, superada, digamos, el aporte, ahí vamos a generar lo mismo que en todos los casos. Ahí sí vamos a poner el socio y la cuenta particular, porque a ese socio le estamos adeudando, ¿sí? Pero es el único caso en el que vamos a poner, o el que vamos a registrar igual los aportes como las sociedades restantes. Y ahora vamos a la distribución de resultados. La distribución de resultados es cuando nosotros tenemos un resultado del ejercicio y él mismo es distribuido por la sociedad. Esto surge también a partir de un acuerdo, se presenta un proyecto de distribución al mismo tiempo que se presentan los estados contables para ser aprobados, y en función de eso se define cómo se va a distribuir el resultado. Fíjense que acá tenemos una colectiva que dice que la distribución del resultado se va a dar del siguiente modo. Dice que el resultado fue de 20.000. O sea que yo ya sé que el resultado del ejercicio va a disminuir, es patrimonio neto que disminuye, porque yo ya lo reconocí. Ahora lo único que estoy haciendo es distribuirlo. Si yo lo distribuyo, estoy sacándolo del resultado del ejercicio. ¿Cómo se va a distribuir? Dice del siguiente modo. Primero tenemos lo que le corresponde a cada socio, ¿sí? Que en este caso, como no dice que se le va a entregar en efectivo, cómo se le va a entregar, solamente vamos a utilizar las mismas cuentas que ya veníamos utilizando. Socio López, cuenta particular, y ahí la sociedad está teniendo un pasivo, ¿sí? Por el 10%, es decir, por 2.000 pesos. Y lo mismo va a pasar con los otros dos socios, porque la distribución de resultados en una colectiva también va a especificar individualmente a quienes le vamos a entregar estos
réditos. Fíjense que no es una, digamos, una entrega en forma directa, sino que después tenemos que tener posiblemente un asiento posterior que nos defina cómo vamos a tener que, digamos, pagar esos dividendos, no, perdón, ese rédito, ¿sí? Por ejemplo, dirá, no sé, el socio López retira efectivo por sus resultados, entonces ahí haremos, cancelamos el pasivo de socio López a caja por 2000, por ejemplo. Bien, y acá tenemos una reserva que va a llamarse facultativa, porque no dice que está en el estatuto, ni tampoco es la reserva legal. O sea que si no es ni legal ni estatutaria, no nos aclara más nada, va a ser una reserva facultativa, donde vamos a poner el resto, que sería 20 menos 12, 8000. Esto para la colectiva, lo mismo pasaría con una SRL. El cambio lo vamos a tener, por supuesto, en la anónima, porque la sociedad anónima tiene que, digamos, cumplir con otras integraciones a la hora de integrar su resultado, ¿sí? Bien, en este caso yo voy a hacer algo distinto a lo que hice recién, porque voy a poner resultado del ejercicio como pasivo que disminuye, pero no le voy a poner el importe, porque acá cambió el caso, y fíjense que hay un último punto que dice lo mantiene el resultado. O sea que eso quiere decir que no está entregando o distribuyendo todo el resultado. Bien, entonces vamos a dejar el número en suspenso y vamos viendo cómo distribuyo todo. Honorarios a directores. O sea que acá tenemos honorarios de directores a pagar. Siempre son pasivos hasta que nos aclare que lo está pagando efectivamente. Ahí tendremos una salida de caja o de algún bien para registrar la efectiva salida de dinero. Por ahora solamente estamos reconociendo lo que vamos a pagar. Después habla de honorarios de síndicos, ¿sí? El 10 y el 5%, en el caso del 10% sería 2000, en el caso del 5% sería 1000. Un 5% también para la reserva legal, que en el caso de las sociedades anónimas es obligatoria la reserva legal, y en el caso de las SRL también, está establecido por ley, o sea que la SRL también tendría su reserva legal del 5%, que es un patrimonio neto, pero que es obligatorio igual, ¿sí? Por ley, o sea que lo tendrían que hacer, se los pida o no el caso. Luego tenemos dividendos, que también son a pagar, porque todavía no se especificó cómo le van a cobrar los socios. Cuenta colectiva, no como en el caso de la sociedad colectiva que poníamos uno por uno. El 50%, o sea, 10.000, porque el total era 20. Y el resto, que es un 30%, se mantiene en resultado. O sea que directamente al mantenerse en resultados, nosotros no lo vamos a tocar. Si nos dijera que se mantiene en la cuenta de resultados acumulados, que se coloca como resultados no asignados, bueno, ahí sí tendríamos que reubicarlo en la cuenta de patrimonio neto que nos aclara. En este caso solamente dice que se mantiene la cuenta de resultados, o sea que lo tomamos como que se queda en el resultado del ejercicio. O sea que del ejercicio solamente se repartieron 14.000 en total. Los otros 6.000 están disponibles para reasignar. Bien, esto sería en resumen cómo se hace la registración tanto de lo que son las integraciones y suscripciones a los aportes, como la distribución de resultados en cada tipo societario. Nos vemos en el próximo video donde veremos algún otro tema relativo a la materia.